A veces, el destino susurra. Algunos lo oyen, otros simplemente siguen su camino, sin mirar atrás. El mundo lanza señales constantemente. Pero no todos se detienen a interpretarlas. Elías podría haber ignorado todo, podría haber pisado el acelerador y seguir su ruta como cualquier otra noche. Pero no lo hizo. Eligió escuchar y eso lo cambió todo. Era una madrugada fría y empapada por la humedad. La niebla reptaba sobre el asfalto como un ser vivo, envolviendo cada curva en un misterio espeso. Solo el rugido del motor del camión rompía el silencio, mientras los faros abrían surcos de luz en la soledad de la carretera. Por supuesto, aquí tienes la continuación reescrita. Elías, camionero de ruta y de corazón curtido por los kilómetros, creía haberlo visto todo. Pero esa noche, algo verdaderamente insólito lo obligó a detenerse. En medio de la carretera, envuelto por la niebla y la penumbra, se alzaba un caballo completamente negro. Estaba ensillado, con el pecho cubierto de sudor y los ojos inmensos, fijos como dos faroles de sombra. Elías pensó que era una ilusión. Pisó el freno con violencia. El camión se estremeció. La parte trasera derrapó sobre el pavimento mojado y por poco no acabó en tragedia. Bajó del vehículo aún aturdido, con el pulso golpeándole las sienes. El animal seguía allí, inmóvil, plantado con firmeza en medio del asfalto, como si custodiara algo que no se debía nombrar. Respiraba agitado, las narinas infladas, pero ni una chispa de miedo en su mirada. No relinchaba. No retrocedía. Solo estaba presente, como una señal, como un presagio. No era miedo lo que había en sus ojos. Era otra cosa, una mirada firme, profunda, casi humana. «Estás perdido, amigo», murmuró Elías, alzando los brazos para ahuyentarlo. «Anda, sal del camino», pero el caballo no se inmutó. Solo entonces, como si entendiera, giró lentamente el cuerpo en un gesto casi solemne, como quien se despide sin apuro, y comenzó a andar. Se adentró con paso sereno en un estrecho sendero de tierra, medio devorado por la maleza. Avanzó unos metros y se detuvo. Giró la cabeza. Lo miró. Elías se quedó helado. «No», susurró, frotándose la nuca con la mano. «¿Y ahora qué es esto? Vas a querer llevarme a algún lado». Pero el caballo regresó, se plantó frente al camión, bloqueando el paso con la misma firmeza silenciosa de antes. Elías tocó la bocina 1, 2 veces. Nada. El animal ni parpadeaba. Intentó dar marcha atrás, rodearlo por la banquina, pero el caballo solo retrocedía unos pasos, y volvía a interponerse, como si supiera lo que hacía. «Me estás tomando el pelo», masculló Elías, con el ceño fruncido. Bajó del camión, arrojó el sombrero al asiento con fastidio y se quedó quieto, clavando la mirada en el animal. El caballo respiraba hondo, con las patas cubiertas de barro seco. Tenía los ojos brillantes, pero no era miedo lo que reflejaban, tampoco agresividad. Era otra cosa, algo más hondo, más humano. No una orden, ni una amenaza, una súplica. Cerró la puerta de la cabina con un golpe seco y habló en voz alta, lo justo para que solo el caballo lo oyera. «Está bien, vamos. A ver a dónde quieres llevarme». El animal volvió a girar con naturalidad y retomó el paso, adentrándose en el sendero. La vegetación se cerraba a su alrededor como una garganta viva, y la oscuridad lo envolvía todo con una densidad casi irreal. El monte susurraba, húmedo y frío, y cada sombra parecía moverse con intención. Elías lo siguió, sin saber bien por qué. Solo sabía que no podía irse. Había algo en el aire, en el ritmo pausado del caballo, en la negrura del bosque, que lo empujaba hacia adelante. No lo sabía aún, pero esa pequeña decisión, la de escuchar en vez de ignorar, lo arrastraría directo al corazón de la historia más insólita de su vida. El sendero era estrecho, resbaladizo, cubierto de hojas mojadas y raíces traicioneras. A cada paso, Elías sentía que se alejaba del mundo que conocía y se acercaba a algo imposible de nombrar. La maleza crecía alta a ambos lados del sendero, cerrándolo como si intentara tragarse el paso. Las ramas le arañaban los costados de las botas mientras avanzaba con cuidado, alumbrando el suelo con la linterna para no tropezar. El caballo negro caminaba delante de él, con paso firme, sereno, como si conociera cada curva, cada raíz, cada sombra del camino. Parecía tener un destino claro, una certeza que Elías no compartía de él. En cambio, sentía el corazón acelerado, el aire pesado en el pecho. Algo no cuadraba, y aunque no había peligro visible, todo su cuerpo estaba en alerta. «Espero que sepas lo que estás haciendo», murmuró entre dientes, «porque a mí esto me huele a pérdida de tiempo». No lo decía para el caballo, era más bien para sí mismo, una forma de no sentirse tan solo entre tanta oscuridad viva. El olor a tierra mojada se hacía más intenso, como si la selva exhalara desde sus entrañas. Cada paso lo alejaba un poco más del mundo conocido, y lo acercaba, sin saberlo, al borde de lo extraordinario. Por supuesto,
Aquí tienes el fragmento reescrito. El olor a tierra mojada se mezclaba con el aroma denso del pasto aplastado por la lluvia. En algunos tramos, la senda parecía desvanecerse, bajo la maleza como si nunca hubiera existido. Pero el caballo no dudaba, siempre encontraba el siguiente paso, como si siguiera un mapa invisible grabado en su memoria. Elías avanzaba con dificultad. Esquivaba ramas que le arañaban el rostro, resbalaba con raíces ocultas. Pero no se detenía. Había en él una sensación extraña, como si algo más grande lo estuviera guiando. Algo que no comprendía, pero que no podía ignorar. El tiempo parecía haberse detenido allí dentro. Ni grillos, ni aves. Solo el chasquido de los cascos del caballo sobre el suelo húmedo, y el crujido leve de la vegetación al paso torpe de Elías. Un silencio profundo, casi reverencial, envolvía el bosque como un velo. El caballo redujo el paso. Elías lo sintió de inmediato, como una advertencia silenciosa. Algo estaba por suceder, más adelante. La espesura del monte se abría de pronto, hacia un claro. La senda desembocaba en un campo ralo, casi baldío. A la distancia, unas cercas torcidas delineaban los bordes de lo que alguna vez debió ser una propiedad rural. Una tranquera abierta de par en par colgaba torcida, vencida por el óxido y los años. Más allá, un galpón de madera con tejas ausente se alzaba en la penumbra. Todo tenía el aire de lo olvidado, de lo abandonado. Todo, salvo por una luz, una única luz encendida dentro del galpón, derramaba un hilo amarillento a través de una rendija en la puerta mal cerrada. No se oía nada, no se movía nada. Solo esa luz temblorosa desafiaba el abandono. El caballo se detuvo justo antes de llegar al umbral del claro. No relinchó, no bufó. Solo giró la cabeza y miró a Elías con esa misma expresión firme de antes, como si dijera. El caballo giró la cabeza hacia Elías una vez más. Luego volvió a mirar al frente, con la quietud de quien ha cumplido su parte. El mensaje era claro. Sin palabras, ahí está. Llegamos. Elías tragó saliva, sintió un nudo en el estómago. Dio un paso y luego otro, más lento, más atento. El aire parecía más denso, cargado de algo invisible. Una urgencia extraña le aceleraba el pulso, como si el tiempo fuera más frágil allí. Cruzó la tranquera con cautela. En ese mismo instante, un sonido seco cortó el silencio. Un gemido ronco, apenas audible. Elías se detuvo en seco, tensando los músculos, levantó la linterna y apuntó hacia donde creía haber oído el ruido. Y ahí lo vio tirado sobre el suelo de tierra apisonada del galpón. Había un hombre. Llevaba pantalones vaqueros manchados, una camisa abierta pegada al pecho por el sudor. El rostro brillaba bajo la luz temblorosa, pálido, empapado, con los labios entreabiertos y la respiración entrecortada. El hombre yacía de lado, el sombrero aún colgado de su cuello por una tira de cuero, balanceándose levemente con cada jadeo. Tenía los ojos abiertos, perdidos en el vacío, pero vivos. Elías corrió hacia él. ¿Me escuchas?, dijo con urgencia, arrodillándose junto al cuerpo. Le tocó el hombro con cuidado, y el hombre respondió con un leve movimiento de cabeza. Respiraba con dificultad, de forma entrecortada, como si el aire le costara más que el dolor mismo. Entonces, algo sucedió. Una voz, suave como un susurro, pareció brotar del silencio. Lo mandé ir. Elías se giró de golpe, con el corazón acelerado. Allí, en el mismo lugar donde se había detenido antes, el caballo negro seguía firme, de pie en la entrada del campo. No se había movido, no había relinchado, pero lo observaba con intensidad, las orejas erguidas, el pecho subiendo y bajando lentamente, como si también él sintiera el peso de lo que estaba ocurriendo. El caballo permanecía inmóvil, apenas moviendo el pecho con cada respiración, como si esperara una señal, una última confirmación. «¿Lo hiciste bien, amigo?», murmuró Elías, sin apartar la vista del animal. «Ahora déjamelo a mí». Sacó el celular del bolsillo trasero, con manos rápidas pero firmes. Lo alzó, buscó señal, nada, solo la pantalla en blanco. Muda. No era sorpresa. En un lugar así, olvidado del mundo, las barras de cobertura eran tan escasas como las palabras del caballo. Suspiró hondo. Sabía lo que tenía que hacer. Era momento de regresar a la carretera. Pero esta vez no iría solo. El hombre seguía tirado en el suelo, pálido, con la camisa pegada al cuerpo por el sudor frío. Respiraba rápido, pero sus ojos, aunque nublados, aún tenían algo de conciencia. No parecía en estado de shock, no del todo. Era más bien como si hubiese atravesado algo profundo, invisible, y aún no hubiera regresado del todo. Elías se inclinó sobre él, tanteando su pulso, pero el cuerpo del hombre no aguantaría mucho más en esa posición. Estaba cediendo. Vencido por el dolor y la debilidad, Elías apoyó ambas rodillas en el suelo, acercándose con firmeza, pero sin brusquedad. Le habló en voz baja, con esa seriedad que no admite discusión. «Escucha, compañero. Me llamo Elías. Te voy a sacar de aquí. ¿Puedes levantarte?». El vacu
En el horizonte, las luces del hospital brillaban como los faros de un puerto en medio de la tormenta. Una promesa de refugio, de salvación. Elías aferraba el volante con fuerza. Los nudillos blancos por la tensión, los ojos clavados en la carretera. Pero su mente no lograba desprenderse de la imagen que lo perseguía. El caballo negro, quieto entre la niebla, observando su partida como si en esa marcha se le fuera algo del alma. A su lado, Arthur respiraba con dificultad. El sonido era irregular, húmedo, pero persistente. Seguía consciente, aferrado a lo poco de fuerza que le quedaba. De vez en cuando, dejaba escapar un gemido bajo. Apenas un hilo de voz. Elías respondía con frases cortas, firmes, más para él que para el otro. Quédate conmigo, compañero. Ya casi llegamos. Y entonces, sin que nadie lo anunciara, el pueblo apareció tras una curva, y con él, el hospital. Ya casi llegamos, susurró Elías. Más como un rezo que como una certeza. Entró al pueblo tocando la bocina con insistencia, despertando ecos entre las casas dormidas. Cruzó las calles estrechas sin detenerse, directo hacia la sala de emergencias, donde las luces blancas lo esperaban como un último faro. Detuvo el camión bruscamente, bajó de un salto y gritó: «Necesito ayuda urgente». 2 enfermeros y una doctora salieron corriendo al escuchar el alboroto. Elías rodeó el vehículo y abrió la puerta del copiloto con manos temblorosas, ayudando con cuidado a Arthur, que apenas podía mantenerse erguido. «Está muy mal», dijo, entre jadeos, mientras sostenía al vaquero por los hombros. «Creo que fue un infarto o algo así. Estaba solo en el campo. Lo encontré gracias a un caballo». La doctora lo miró por un segundo, dudando si había entendido bien. Pero no, hizo preguntas. Asintió con rapidez y dio órdenes firmes al equipo. Arthur fue recibido por las manos expertas y desapareció entre batas blancas, puertas automáticas y el sonido lejano de un monitor encendiéndose. Arthur fue llevado rápidamente al interior de la unidad, rodeado de enfermeros y luces frías. Elías se quedó afuera, las manos enterradas en los bolsillos, el cuerpo quieto, pero la mente en llamas. La adrenalina seguía corriendo por sus venas, pero ahora que todo estaba en manos ajenas, el silencio resultaba más ensordecedor que el rugido del motor. Pasaron más de 2 horas. No se movió del banco de cemento junto a la entrada. Tomó 2 cafés insípidos de la máquina del pasillo, pero no despegó la vista ni un segundo de la puerta de vidrio por donde lo habían llevado, y entonces, finalmente, apareció la doctora. Caminaba con calma, las manos hundidas en los bolsillos de la bata, y una leve sonrisa le suavizaba el rostro. «Tuvo una arritmia», explicó la doctora, «y algunas complicaciones derivadas del esfuerzo físico excesivo. Pero llegó a tiempo. Va a necesitar quedarse en observación, pero se va a recuperar». Elías soltó el aire, que ni siquiera sabía que había estado conteniendo. Sus hombros cayeron, aliviados. Las piernas le temblaban, como si recién ahora el cuerpo entendiera que podía descansar. La doctora lo observó con atención, antes de añadir, dijo que fue su caballo quien salió a buscar ayuda. Elías asintió, aún sorprendido por la certeza de lo vivido. «Sí, me detuvo en medio del camino. No me dejaba pasar. Me obligó a bajarme del camión y lo seguí. Me llevó directo hasta la finca. El hombre estaba tirado ahí, solo». La doctora no dijo nada más. Solo lo miró por un instante, como si intentara decidir si aquello era real o parte del agotamiento. Pero no hizo más preguntas. Asintió con suavidad y se dio la vuelta. Elías se quedó ahí, mirando a través del vidrio, donde la noche empezaba lentamente a desvanecerse. Por supuesto, aquí tienes el fragmento reescrito con un estilo narrativo más pulido, emotivo y fluido, manteniendo la esencia del momento. Al día siguiente, con la autorización del hospital, Elías volvió para visitar a Arthur. Lo encontró acostado en una cama sencilla, el rostro aún pálido y cansado, pero con una sonrisa débil al verlo entrar. «Elías, ¿verdad?», dijo con voz ronca, los ojos brillando entre arrugas. «Pensé que había soñado esa parte del camionero». Elías soltó una risa corta. «Yo pensé que me estaba volviendo loco, siguiendo a un caballo en plena oscuridad». Arthur asintió lentamente, la sonrisa intacta. «Pero aquí estamos». Ambos rieron en voz baja, como si compartieran un secreto que el mundo no debía oír. Elías acercó una silla y se sentó junto a la cama. «Cuando te mejores», dijo con una media sonrisa, «vamos a tener que volver allá. Hay alguien esperando». Arthur desvió la mirada hacia la ventana, donde la luz de la mañana se filtraba tímida entre las cortinas. Asintió, como si supiera exactamente de quién hablaba. «Zulu», susurró, «ese animal no es como los demás». Elías asintió con gravedad, sin agregar nada más. Con paso firme y renovado, Elías regresó al campo junto a Arthur. Esta vez, el camino les pareció distinto. Ya no cargaba con el silencio denso de la primera noche, ni con la sombra de lo desconocido. Era como si el sendero los reconociera, como si el monte supiera que volvían no por urgencia, sino por gratitud.
El aire olía distinto, más limpio, más claro. El sol comenzaba a esconderse detrás de las copas de los árboles cuando cruzaron. La tranquera torcida. La luz anaranjada del atardecer se deslizaba sobre la hierba como una manta tibia, acariciando cada rincón con calma. El viejo galpón seguía ahí, con sus tejas ausentes y madera carcomida, pero ahora parecía menos sombrío, como si el abandono hubiese cedido lugar a la memoria. Entonces apareció Zulu. Estaba allí, en el mismo claro, junto a la silla vacía como si nunca se hubiera movido. Al verlos, el caballo negro levantó la cabeza con una serenidad casi solemne, como si ya supiera que su dueña había regresado. Soltó un relincho profundo que rompió el silencio suave de la tarde, y trotó con decisión hacia los dos hombres. «Mira quién vino», dijo Arthur, esbozando una sonrisa que le iluminó el rostro. Zulu se detuvo justo frente a él. No hubo prisa, no hubo palabras. Solo una mirada larga, intensa, llena de algo que no necesitaba explicación. Un reconocimiento silencioso entre dos seres que habían atravesado juntos la frontera invisible de la vida. Arthur extendió la mano y rozó con ternura el hocico de Zulu. «Te dije que buscaras ayuda. Y de verdad lo hiciste, compañero». Elias, de pie a un lado, observaba la escena en silencio, con los brazos cruzados y el corazón apretado. El caballo apoyó suavemente el hocico sobre el pecho de Arthur como si lo oliera, como si confirmara que seguía vivo, entero. Luego, con un leve giro de cabeza, dio un par de pasos hacia Elias. Lo miró de frente, firme, presente. «El que tiene que darte las gracias soy yo, amigo», dijo Elias, con voz baja pero clara. «Hiciste lo que ningún ser humano habría podido hacer esa noche». Arthur rodeó el cuello del caballo con un brazo y respiró hondo, dejando que el silencio hablara por él. Había algo distinto en sus ojos, como si la experiencia lo hubiera transformado desde adentro. La luz del atardecer se deslizaba sobre los tres como una bendición muda, y así, por un momento perfecto y simple, el mundo pareció estar en paz. Arthur tenía lágrimas en los ojos, pero no hizo el intento de secarlas. Las dejó caer, suaves, como parte del momento. «Este caballo es el mejor amigo que uno podría tener, y tú también, Elias. Si no fuera por ustedes dos, yo no estaría aquí». Elias bajó la mirada, conmovido. Se tomó un segundo antes de responder. «Del mérito es de él», dijo, señalando a Zulu con un leve gesto de la cabeza. «Yo solo fui el intermediario de tu salvación». Arthur sonrió, asintiendo con gratitud. «Vivo a unos kilómetros de aquí, en una casita junto al río. Si alguna vez estás de paso, puedes venir, tomamos un café, charlamos un rato». Zulu relinchó suavemente, como si aprobara la invitación. «Iré», respondió Elias, con una sonrisa sincera y un brillo en los ojos que no necesitaba explicación. Con el paso de los días, Elias comenzó a visitar con frecuencia la casa de Arthur. Al regresar de sus viajes, dejaba el camión estacionado junto a la tranquera y cruzaba el sendero ya familiar con paso tranquilo. Arthur siempre lo recibía con una sonrisa franca y un almuerzo caliente, frijoles bien sazonados, carne a la plancha y café recién hecho. Hablaban poco, pero lo suficiente, lo justo. ¿Cómo hacen los hombres que ya han compartido algo profundo, más allá de las palabras? Zulu también lo esperaba. El caballo se acercaba con paso calmo, sin apuro. Apoyaba suavemente el hocico en el hombro de Elias, aceptaba una caricia sin pedirla o simplemente se quedaba cerca, respirando a su lado, como si entendiera que, entre ellos tres, no hacían falta demasiadas explicaciones. «¿Y tú?», preguntó Arthur un día, mientras miraban el río desde el porche. «¿Te habrías detenido?». Elias tardó en responder. Miró al horizonte con los ojos entrecerrados, como si buscara la verdad entre las hojas que se mecían al viento. «No lo sé», dijo por fin. «La mayoría no se detiene. Pero aquella noche, algo me dijo que debía hacerlo». Arthur asintió en silencio. Zulu levantó la cabeza y soltó un suspiro profundo, como si también recordara. Y así, entre el murmullo del agua, el crujido de la madera vieja y la presencia tranquila del caballo, los tres se quedaron allí compartiendo un momento sin urgencia, sabiendo que la vida, a veces, se transforma en los lugares y con las almas menos esperadas hay quienes escuchan lo que no se dice, porque a veces las señales están ahí, justo frente a nosotros, pero preferimos mirar hacia otro lado. Elias no lo hizo. Él decidió detenerse, prestar atención. Y en ese simple acto cambió el curso de una vida. Salvó a un hombre, ganó un amigo, y quizá también se rescató a sí mismo de un vacío que ni siquiera sabía que llevaba dentro. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que el destino te empujaba hacia algo que parecía una casualidad, pero en el fondo era mucho más? Si esta historia resonó contigo, déjanos un like, suscríbete al